¿Qué tal, familia? ¿Ya listo para continuar estudiando la palabra de Dios? Seguimos estudiando el profeta Amós, seguimos en el capítulo número 4, pero hoy estaremos estudiando a partir del versículo 6 al versículo 13. Y el título es Prepárate para encontrarte con tu Dios. Eh, Según el contexto de lo que ya hemos aprendido, familia, y de lo que hoy vamos a estudiar, obviamente este encuentro con Dios no implica algo de gozo o de alegría para el pueblo de Israel. Más bien es como una advertencia, es como prepárense para el juicio. No sé si en alguna ocasión por cuestiones con problemas con los hijos, más estando pequeños, ya sea adolescentes a infantes, eh, tu esposa te marque al trabajo, ya vienes del trabajo rumbo a la casa y te empieza a poner al tanto de lo sucedido en la casa con respecto a tus hijos, y de repente te puede pasar a alguno de tus hijos y tú le puedes decir: tenemos que platicar en cuanto llegue a la casa, así que prepárate. Ya sé que hiciste esto, el otro, no has obedecido a tu mamá, no has hecho lo que se te ordenó, no has cumplido con tus obligaciones, todo lo contrario, has hecho puras travesuras, te has vuelto rebelde, pero tú y yo vamos a platicar y prepárate para ese momento. Yo creo que si tu hijo sabe que eres un padre que obviamente le amas porque le vas a disciplinar, pero que eres firme y que eres fiel a lo que le estás advirtiendo, yo creo que en ese momento él cambia su actitud y su corazón empieza a ser movido a arrepentimiento, no tanto a lo mejor por tus palabras blandas, por apapacharlo, sino por el hecho de que sabe que va a enfrentar un castigo, que te va a enfrentar también a ti, pero eso implica que va a haber un castigo. Pero no aquí con el pueblo de Israel. Todo lo contrario, a pesar de que ellos sabían que iban a enfrentar a Dios, que se iban a encontrar con Dios, nunca se arrepintieron. Y esto lo vemos en 5 versículos de este pasaje que vamos a estudiar. Dios les recalca todo el tiempo: y no te arrepentiste, y no te arrepentiste, y no te arrepentiste. Entonces, verdaderamente, ¿cómo es posible que el corazón del ser humano, y más aún el corazón de el pueblo de Dios, de las personas que dicen conocer a Dios, es increíble que no se arrepientan, que no reconozcan sus errores y se vuelvan a Dios y le pidan perdón y cambien y ahora le correspondan, le amen, le adoren? Esto es lo que vamos a estudiar en esta hora, familia, pero vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque a través de lo que sucedió en la nación de Israel, Señor, y a través, Señor, de esta situación, tú muestras también tu amor, Señor, y muestras también tu ira, tu enojo, Señor, pero también tu gracia y tu misericordia, Padre. Eso, Señor, hoy podemos aprenderlo, hoy podemos aún también experimentarlo en nuestras vidas, porque muchas veces caminamos como la nación de Israel, Señor. Pero hoy nos das una gran oportunidad, Señor, para poder reconocer y para que nosotros hagamos lo que no hizo Israel en ese momento, Señor. Nos arrepintamos, Señor, y volvamos a ti, Padre Santo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a conocer y a reconocer tu palabra, Señor, y a obedecerla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, el tema es: prepárate para encontrarte con tu Dios. Y se oye así como muy bonito, pero realmente, como nosotros conocemos el contexto de lo que está sucediendo en la nación de Israel, obviamente esto implica juicio. En la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 4, versículo 12, dice así:
Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Entonces nos podemos dar cuenta que está hablando de castigo. Ahora vamos a leer los versículos del 6 en adelante, pero vamos a empezar estudiando el versículo número 6 del capítulo número 4. Dice así la palabra de Dios: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios aquí les está revelando que Él los hizo estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Dice, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Esto obviamente, viendo la segunda parte del versículo 6, podemos entender a qué se refiere el profeta cuando dice que Dios los hizo estar a diente limpio. Y esta expresión indica hambre y está relacionada o es paralela al significado de la palabra que también viene adelante. Dice, hubo falta de pan. Entonces pasaron hambruna. Esto habla de escasez de alimentos. La gente había sido advertida de que habría hambre como resultado de la apostasía. Sin embargo, los israelitas no se conmovieron por estas advertencias. Y vemos que no hubo ese efecto que Dios esperaba en las personas. Vemos cómo no sucedió esa transformación que Dios anhela que suceda en los corazones de sus hijos por el resultado que más adelante dice en la última parte del versículo número 6, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No os volviste a mí. Dios había permitido que hubiera hambre, sequía, plagas, pestilencia y desastres, pero Israel con todo rehúsa volverse al verdadero Dios. Y todo esto de hambre, de sequía, plagas, pestilencia y desastres, todo esto está implícito en estos pasajes del versículo 6 al 11, y esto lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo esta palabra o estas palabras de no os volviste a mí es lo que Dios observa como resultado en sus corazones de estas personas del pueblo de Israel. Ahora, aplicándola a nuestros días, familia, aquí podemos darnos cuenta cómo Dios permite que muchas veces pasemos por hambre, que estemos a diente limpio, que haya escasez de pan. ¿Y esto qué representa? Pues la comida, que tal vez ya no tengas tus 3, 4 comidas al día y que no comas lo que a ti te agrada o se te antoja, que tengas esa capacidad de comprarte lo que tú quieras o comer lo que a ti te gusta, sino a veces tienes que reducirlo a una comida o muchas veces te vas a quedar sin comer. Pero ¿por qué sucede esto, familia? Tú tienes que examinar, y tal vez esto podría ser normal para algunas personas que tienen dificultad para tener buena economía o carecen de ingresos económicos o de fuentes de empleo, o para una familia o para personas que tal vez tienen algún enfermo en casa, tienen o están pasando por alguna circunstancia que pareciera obviar la situación de que no haya para comer. Pero esto es muy extraño. Estamos hablando de la nación de Israel que estaba en momentos de prosperidad. Esto es pareciera ilógico que personas que tienen muy buena economía, que gozan tal vez de buena salud y que puedan decir, no tengo dinero ni para comer. No sé en qué se me va el dinero, pero el caso es que ya no saqué la semana. Ya no me alcanzó para surtir mi despensa. Esto pareciera que Dios está permitiendo
que obviamente parece que tú carezcas de sabiduría para administrarte bien, pero también de que tú tienes que darte cuenta que lo que no tienes que preocuparte es por buscar más comida o por obtener cómo adquirir comida, sino por volverte a Dios, por reaccionar y decir, ¿cómo es posible que fulano de tal o fulana de tal que tienen ingresos menores y que no tienen las herramientas que yo poseo, no tienen una casa propia y todo el tiempo están felices y están agradecidos con Dios y prosperan en el sentido de que están creciendo en las cosas espirituales y yo que aparentemente tengo mejores oportunidades, no, muchas veces ya no tengo ni para comer? Lo que tienes que hacer ahí es arrepentirte, volverte a Dios, no hacer lo que hace el pueblo de Israel o hizo el pueblo de Israel en el sentido de ser indiferente y ser insensible y ignorar lo que estaba viviendo. Vemos en el versículo número 7 que dice así la palabra de Dios: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Esto también habla de que Dios está en control de todas las cosas. No lo asocies a la madre naturaleza, a las circunstancias, a la mala suerte. ¿Cómo es posible que a fulano sí le esté yendo bien y a mí no? ¿Cómo es posible que yo no salgo de este problema cuando ya estoy en otro y todavía no salgo de otro, ya tengo este otro problema? Esto es lo que estaba viviendo la nación de Israel. Y muchas veces también el pueblo de Dios, hablando de la iglesia de Cristo, hay miembros que experimentan esta situación o podemos experimentarlo, me incluyo. ¿Por qué? Porque estás haciendo tu voluntad, porque estás poniendo a Dios en segundo o hasta el último lugar en tu vida. No es el primer lugar en tu vida. Tal vez el primer lugar en tu vida es tu esposa, tu dinero, tu trabajo, tus diversiones, el entretenimiento. Pero no es Dios tu primer lugar. Como tienes problemas, lo que haces es querer solucionar los problemas, pero te metes en más problemas en lugar de volverte a Dios. Y vemos aquí cuando dice llovió en un lugar y en otro no. O sea, cómo Dios tiene el control y nosotros no tenemos por qué relacionarlo con otras cosas. Tenemos que realmente, así como sabemos que de Dios provienen las bendiciones, proviene todo aquello que es bueno para la vida, también, aunque se oiga un poco contradictorio, también Dios es el que está en control de todas estas circunstancias o situaciones que aquejan a tu vida. Y si Dios considera que es necesario crearte o meterte en alguna situación difícil con la finalidad de que te arrepientas, Él lo va a hacer. El detalle es que verdaderamente te arrepientas, que reconozcas que la estás regando y que te vuelvas a Dios. Versículo 8 dice: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y otra vez dice así: con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, a pesar de esto, tú no te arrepientes. O sea, te quedaste sin beber, se secaron los arroyos, los manantiales, los pozos, no llovía. Te quedaste sin agua, te quedaste sin un recurso vital para la vida, o sea, imagínate que tú te quedes sin agua en tu colonia por lo menos una semana. Dices, bueno, por lo menos no me baño, no lavas, pero después de 5 o 6 días, o sea, ya tienes el cerro de trastes, de ropa sucia, estás sucio tú, imagínate el sanitario, el agua es vital.
Ahora imagínate en ese tiempo que era la agricultura y la ganadería la fuente prioritaria de economía o de ingresos para la nación. Imagínate, se mueren las plantas, se mueren los animales, empiezas a escasear, tú se pueden morir tus hijos o te enfermas. Pero ¿qué pasa? ¿Quieres resolver el problema creyendo que con ir y a conseguir agua a otros lugares, a otras ciudades, te vas a saciar? ¿Y qué dice? No se saciaban. ¿Por qué? Porque lo único que sacia nuestra vida, el único que puede bendecirnos, en el único en quien podemos encontrar la bendición, la paz, la saciedad para nuestro ser, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, está en Dios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si nosotros estamos en problemas con Dios, si nosotros tenemos enemistad con Dios, si nosotros hemos pecado en contra de Dios? Muchas veces preferimos continuar en los problemas y en las aflicciones en nuestra vida antes que reconocer que hemos pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel, ¿qué decían? No, yo puedo, yo no necesito a Dios. ¿Crees que tus fuerzas, crees que tu dinero, crees que tu astucia te va a ayudar a resolver tus problemas? Pero lo único que va a hacer es que te va a generar un vacío más grande y te sigues alejando de Dios. Tanto que dice así: con todo no os volviste a mí, dice Jehová. O sea, un corazón más duro no puede existir. Tan testarudo que no reconoce que yo estoy dispuesto a amarte y a perdonártelo. Por eso te estoy permitiendo experimentar esto, porque te quiero bendecir, te quiero amar, no te quiero perder. Dios no nos quiere perder, familia. Dios no nos quiere ver mal. Pero si es necesario pasar por momentos difíciles, Dios lo va a hacer y lo va a permitir. Recordemos que en los capítulos pasados de Amós hablamos de que Dios también es el que trae el mal, permite el mal, en el sentido de que Él permite calamidades o desastres en una familia, en una nación, en un país, en el mundo. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario que salgas de tu letargo, que salgamos de estar durmiendo y reaccionemos. Versículo 9 dice: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. No terminas de salir de un problema, no buscas a Dios, te metes en otro problema. Ya tienes dos problemas encima y todavía quieres resolverlo según tus capacidades, según tu astucia, y te metes en otro problema. Y otro problema. No buscas a Dios, convives con personas que no aman a Dios, buscas problemas en esos ambientes. Esos problemas te llevan a otros problemas. Te generas otras enemistades y tal vez hasta pierdes el trabajo, ya tienes otro problema. Lo peor es que te enfermes, pues más. No tienes salud, no tienes trabajo, tienes problemas con tus familiares o vecinos. Luego imagínate, no tienes para pagar la renta de tu casa o tu auto. Problema tras problema tras problema, pero no reconoces que estás mal delante de Dios. Y vuelvo a recordar, familia, aquí Amós le está hablando a la nación de Israel, al pueblo que se hace llamar pueblo de Dios, a las personas que tienen, entre comillas, conocimiento de Dios o de la ley de Dios. Y Dios les vuelve a decir, ¿verdad? Dice: pero nunca os volviste a mí. O sea, a pesar de que te estás lastimando, a pesar de que estás sufriendo, ni eso te mueve a arrepentirte. O sea, estás viendo que tus hijitos están sufriendo, que tu esposa está sufriendo, o que tu esposo, en el caso de las mujeres, está sufriendo, o que tus padres están sufriendo.
Estás viendo que ya tienes el agua hasta el cuello y no clamas a Dios por misericordia, por perdón, y te humillas y le ruegas que te perdone. Dios está propiciando esto para que hagas esto, para que esta sea tu actitud de humillarte y de clamar a Él por su auxilio, por su amor, por su misericordia. De hecho, Dios ya está teniendo misericordia, porque si Él quisiera, nos destruye, familia. Pero Él es lento para la ira. Él es muy paciente. Pero tarde o temprano también se acaba esa paciencia. Por eso es que dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Porque después de todas estas situaciones, llega el punto en que no hay de otra. El punto es, ¿acaso estaremos listos para encontrarnos con Dios? Si estamos viviendo en estas circunstancias como la nación de Israel, ¿te consideras listo para estar delante de Dios? ¿Te consideras apto? ¿Consideras que puedes estar delante de Dios en ese tribunal para comparecer en ese juicio? Y que te empiece a declarar toda la ley y te empiece a decir, fallaste en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Quién te va a defender? ¿Cómo te vas a defender? Versículo 10, dice así la palabra de Dios. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová una vez más. Imagínate el corazón de un padre que castiga al hijo, llegó del trabajo, lo encara, y en lugar de ver un corazón quebrantado y que le diga, sí papá, perdóname, me equivoqué, hice esto, hice aquello, desobedecí, pero la verdad me siento muy mal. Reconozco que te fallé, que tal vez te pueda decir que te decepcioné, pero perdóname. Merezco que me des unas varas, que me castigues, que me quites el teléfono, que no me des dinero, no sé, dependiendo la edad de tu hijo. El corazón del padre tal vez se dolería, pero al mismo tiempo se alegraría porque ve en el corazón de su hijo que ha admitido que se ha equivocado y hasta le ha dolido tanto que él está dispuesto a recibir el castigo. ¿Y qué haría el Padre? Tendría misericordia. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos duele pecar delante de Él y nos duele que le hayamos fallado y venimos a su presencia y clamamos por misericordia, por su perdón. Lo que hace Dios nos perdona por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, imagínate a ese padre que llega y enfrenta esta situación y todavía el hijo hasta erguido, soberbio, enfrentándolo, mirándolo a los ojos como desafiando y que le diga, no vas a salir tantos días. No vas a jugar, está castigada tu bicicleta, o sabes que está prohibido que salgas con tus amigos, o échame la tablet del teléfono, échame la tarjeta si es que ya le soltaste tarjeta de débito a alguno de tus hijos jóvenes, y que diga, ten, no me importa. Y que aún le puedas castigar, o si es pequeño, tú le puedas dar vara o con el cinturón, y que le pongas los peores castigos. Y que él diga, no me importa, me da igual. Esa era la actitud de Israel. ¿Te imaginas el corazón de ese padre? Impotencia para nosotros terrenalmente, obviamente, para Dios sabemos que Él tiene el control de todo, pero imaginémonos como el corazón de un padre humano, donde Él podía decir, ¿de qué manera hago que mi hijo reaccione? No lo quiero perder. ¿De qué manera hago que mi hijo despierte y entienda que se está destruyendo, que lo único que está logrando es irse derechito al infierno?
Habría ese dolor, esa preocupación, ¿verdad? Entonces, por eso Dios permite estas cosas, porque no desea que sus hijos, que su pueblo se pierda. Y aquí dice que mandó mortandad tal como en Egipto. ¿Te imaginas? Dios muestra su poder y muestra esa mortandad en Egipto a través de plagas, de pestes. Así lo hizo en Israel. O sea, fue aumentando, aumentando. O sea, cada vez fue el castigo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Dice, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. Esto habla de batallas, de guerras, donde obviamente los que van por delante, los que van a la batalla o a combatir son los jóvenes. Y ahí murieron. Habla de derrota, pero habla también de que ellos quisieron resolver estos problemas usando una vez más sus recursos. Dice, hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. O sea, habla de tanta mortandad y de tanta pestilencia de cadáveres que ya no hubo la oportunidad o ya no se pudieron sepultar y subió el hedor, esa peste, y llegó hasta sus narices para recordarles. O sea, es como para que reaccionaran y dijeron, ¿qué estamos haciendo? Le hemos dado la espalda a Dios. Pues reconozcamos y vamos delante de Dios y pidamos perdón. ¿Qué situación trágica, familia? O tú que nos estás escuchando por primera vez y no conoces tal vez mucho de la palabra de Dios o no conoces a Jesucristo, ¿qué situación estás experimentando? Y probablemente no has pensado o no has eh, creído que esto tenga que ver con tu pecado. Esto está sucediendo para que tú y yo, si estamos mal, a veces no es necesario que sean situaciones tan trágicas. A veces con algo muy sutil podemos empezar a deslizarnos como ya lo hemos aprendido. Pero tenemos que reaccionar a tiempo. Y si tú ya estás en un momento tan difícil, todavía hay tiempo. Si estás escuchando este video es porque tienes vida, y si tienes vida es porque Dios está extendiendo misericordia a tu vida. Versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí. Más cañón, imagínate que los trastornó, y esta palabra se usa para describir la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y podemos darnos cuenta de la comparación de la suerte de Israel con la de Sodoma y Gomorra. Esto señala la magnitud de su pecado, pero también de su castigo resultante. ¿Te imaginas tanto que así como le hizo a Sodoma y a Gomorra, ahora le está sucediendo o le ha sucedido o le puede suceder a Israel? El pecado era mucho. ¿Y qué dice? Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Yo te pregunto, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, ¿estás listo para venir al encuentro de tu Dios? ¿Realmente tu vida está en orden? ¿Necesitas ordenar? ¿Necesitas ponerte a cuentas en algunas cosas delante de Dios? ¿O en muchas? ¿O en todo? ¿Qué pasaría si hoy murieras?
Dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tú y yo vamos a comparecer delante de Dios y Él nos va a juzgar conforme a su ley moral, los 10 mandamientos. La ventaja, la gran bendición es que los que hemos creído en Jesucristo tenemos un abogado para con el Padre, el cual nos representa y el cual al mismo tiempo es nuestro intercesor. ¿Y por qué? Porque Él ya recibió el castigo en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años. Y estando en la cruz, Él dijo, consumado es, pagado por completo, liquidada la deuda. La ira, el castigo que yo me merezco o que yo me merecía, la recibió mi Señor Jesucristo. Puedo decir que yo estoy listo para tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha muerto en mi lugar. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú estás listo para tener un encuentro con Dios? ¿Estás listo para morir hoy y que puedas estar delante de la presencia de Dios? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? En otras palabras, está diciendo, y por cuanto no escaparás. Nadie va a escapar, familia. Nadie va a librarse de estar delante de la presencia de Dios en algún momento, en algún día. Nadie. Todos vamos a morir. Todos vamos a comparecer. La diferencia de los que hemos creído en Jesucristo, la gran diferencia, la enorme diferencia, es que somos salvos por gracia. Y Dios hoy te está extendiendo su gracia por medio de su palabra y a través de que tú creas en el Señor Jesucristo. Dice su palabra que si cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice en Juan 1:12 que más a los que creyeron en su nombre y le recibieron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios a través de la palabra de Dios está tocando a tu corazón. Y si tú por alguna razón has abandonado el camino, reconcíliate. Clama a Dios. Haz lo que unos cuantos de la nación de Israel hicieron. Versículo 13, y concluimos con esta familia, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas, de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Y lo que está haciendo aquí el profeta es declarando que Dios no solamente es Dios de Israel, sino es Dios de todo el universo, es Dios de toda la creación, es Dios de todo lo que observan tus ojos. Es tan grande nuestro Dios que aún Él conoce tus pensamientos antes de que tú expreses alguna palabra. Él sabe lo que tú vas a decir antes de que tú lo digas. Tan grande es nuestro Dios que sabe lo que tú ahorita estás pensando y lo que hay en tu corazón y tus intenciones. Y Él te lo revela a través de tu conciencia y te lo revela a través de la palabra cuando escuchas y dices, ay, ¿cómo es que está pasando esto o estoy escuchando esto? Pareciera como que Dios sabe mi vida. Pues efectivamente Dios sabe tu vida, o el hombre que está hablando está siendo usado por Dios para declarar su palabra. Es la palabra de Dios la que te está atravesando el corazón en el sentido espiritual, porque te quiere hacer que te arrepientas. Amén, familia. Así que quédate con esto de este mensaje. ¿Verdaderamente estás listo para tener un encuentro con Dios? Y si no, ya sabes qué tienes que hacer. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y gracias
por tu infinita misericordia, Señor, porque aprendemos que también, Señor, a través de las situaciones difíciles que tú permites, Señor, en nuestra vida, podamos reaccionar, Señor, y podamos clamar a ti en arrepentimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser obstinados y necios, Señor, sino que podamos ser humildes y reconocer que te necesitamos en todo momento, cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.